Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas, y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y a quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió: donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Seguimos escuchando en la primera lectura el libro de la sabiduría. Hoy, de un modo especial, las lecturas, tanto la primera como el Evangelio, nos hablan a nosotros de esta capacidad de trascendencia que tenemos los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto de que somos seres trascendentes? De que estamos llamados a una vida superior a la vida que tenemos, que estamos llamados a adquirir en nosotros esa perfección, esa santidad de la cual Cristo también nos habla continuamente en los Evangelios. Y por lo tanto, si estamos llamados a la trascendencia, a superar este mundo, no podemos concentrarnos, detenernos, dejarnos cautivar por las cosas materiales, por las cosas de este mundo. Por eso el reproche que hace el autor del libro de la sabiduría es cómo gente tan inteligente que estudia el cosmos, que estudia los astros, cómo no fueron capaces de descubrir a Dios, cómo no fueron capaces de llegar a Dios, entreteniendo en bienes particulares, no llegamos al bien absoluto que es Dios. Entreteniéndonos en causas secundarias, no llegamos a la causa primaria. Y esto nos puede suceder también a nosotros, que dejándonos cautivar por las cosas de este mundo, o utilizando incluso las cosas de este mundo que son buenas porque Dios las ha creado para nosotros, las veamos únicamente como nuestro fin, que nos quedemos únicamente absortos en las cosas materiales, en las cosas buenas, pero que no nos conducen hacia Dios. Quiere decir entonces que este mundo material, las cosas de este mundo,
nos tienen que servir a nosotros para lograr esa trascendencia, para lograr llegar a Dios. De ahí entonces que continuamente hay que estar revisando nuestra vida, si las cosas que yo poseo, si las cosas que yo hago y practico me conducen a Dios, me están abriendo realmente a la trascendencia, a ese Dios absoluto, o estoy pasmado, embelecido en las cosas materiales o en pequeñas cosas que no son sino simplemente un destello o una manifestación de Dios, pero no son Dios. Todo, por lo tanto, lo que hacemos, lo que poseemos, lo que tenemos, debe convertirse para nosotros en un medio para alcanzar a Dios. Desechar y apartarnos entonces de todo aquello que se convierte en un obstáculo para alcanzar a Dios, para llegar a Dios. Y es que hay cosas precisamente en este mundo que son buenas y que solamente nos podemos quedar en ellas, pero no nos están llevando a Dios, no nos están llevando a amar más a Dios, a servir más a Dios. Creo que con esto conecta el Evangelio con lo que inicia diciendo Jesús. Lo que sucedió en tiempos de Noé, lo que sucedió en tiempos de Lot, que comían, bebían, se casaban hombres y mujeres, sembraban y construían, así sucederá en el día del Hijo del Hombre. Es decir, personas como nosotros que tal vez vivimos envueltas en las cosas de este mundo, sin preocuparnos en este aspecto trascendente de nuestra vida, que vivimos tan inmersos en nuestros asuntos, en nuestros trabajos, en nuestra familia, preocupados desconsideradamente en nosotros mismos, y nos olvidamos de que estamos llamados a trascender, que todo lo que hay en este mundo, todo lo que hago en este mundo, tiene que conducirme o abrirme cada vez más a la trascendencia, es decir, a Dios, y no cerrarme cada vez más en mí mismo, en mi mundo, en mi situación personal. ¿Qué tan abiertos estamos nosotros a Dios? ¿Qué tanto nos ayudan nuestro trabajo, nuestros deberes y obligaciones, nuestras prácticas religiosas, lo que poseemos? ¿Qué tanto nos está ayudando de veras a vivir de cara a Dios, a vivir de frente a Dios? No como lo expresa San Agustín, que reconociendo que todas las cosas procedían de Dios, dice San Agustín, yo me volví a las cosas de este mundo dándole la espalda a Dios. Y eso puede ser también en nosotros, que aún sabiendo que Dios es el Creador, que es a Dios a quien tenemos que llegar, decidimos nosotros quedarnos solo en las prácticas, solo en las cosas mundanas, en las cosas de este mundo. Revisemos entonces lo que practicamos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Nos abre cada vez más a Dios, nos hace vivir más de frente a Dios. Pues esta es una capacidad nuestra, llamados a trascender este mundo, llamados a vivir, por lo tanto, de frente a Dios, es decir, de frente a quien es la vida, a quien es la verdad. Jesús, por lo tanto, en este Evangelio nos advierte, lo mismo sucederá, comían y bebían, y lo mismo sucederá en el día del Hijo del Hombre. Pero esto nos habla de que la venida de Cristo es una venida sorpresiva. Así como el Evangelio de ayer nos lo presentaba, el reino de Dios es tan sutil, tan imperceptible, que son pocos realmente los que se dan cuenta de la presencia de Dios. Y acá también, por estar inmiscuidos en las cosas de este mundo,
inclusive en cosas buenas como son pues nuestros deberes, nuestras obligaciones, trabajar, cumplir como padres, como madres, cumplir como esposo, cumplir como esposa, pero que nos lleva a olvidarnos de Dios, que nos lleva a olvidarnos que lo que hacemos, que el fiel cumplimiento de nuestros deberes es para acercarnos más a Dios, no solamente para vivir bien en este mundo, sino para acercarme más a Dios, sino para vivir más unido a Dios. Y dice Jesús, aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. El que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Se trata aquí, por lo tanto, de huir de las cosas del mundo, de huir de todo aquello que no nos hace mirar hacia Dios, de huir de todo aquello que no nos permite abrirnos a Dios. De esto se trata. Según la historia y la arqueología, habla que cuando Jerusalén fue incendiada, fue destruida por los romanos, incendiada, pues mucha gente al ver el incendio volvió precisamente a la ciudad a recoger sus pertenencias. Y que entonces la arqueología descubre cadáveres con objetos en las manos, como aferrándose a las cosas. Regresaron al ver el incendio, regresaron a Jerusalén a recobrar sus pertenencias, su dinero o lo valioso que tenían, pero los alcanzó el fuego y murieron, perecieron junto con sus cosas materiales. Se trata aquí, por lo tanto, esta expresión de Jesús es huir, o sea, no regreses al mundo, no regreses a aquello que te aparta de mí, no regreses a aquello que te hace cerrarte en ti mismo y no abrirte a Dios. Muchos de nosotros llevamos ya un camino de espiritualidad, un camino de conversión, y a veces podemos querer volver hacia atrás, como dice el dicho popular, para atrás ni para agarrar vuelo. O sea, hay que seguir adelante. Si ya hemos abandonado una vida tal vez de pecado, una vida de distanciamiento de Dios, y llevamos ya, por lo tanto, un camino recorrido de frente a Dios, uniéndonos cada vez más a Dios, pues no hay que volver. Por eso pone el ejemplo, dice Jesús, acuérdense de la mujer de Lot, quien intente conservar su vida la perderá. ¿Cuál fue la indicación que da el ángel del Señor a Lot y a su familia? Salgan de la ciudad y escuchen lo que escuchen, no vuelvan su mirada atrás. Y nos dice la Sagrada Escritura que a la mujer de Lot pues le ganó esa curiosidad y miró hacia atrás, y dice el texto que se convirtió en una estatua de sal. Quiere decir entonces que el volver de donde Dios nos ha rescatado, es decir, volver al pecado, volver a las cosas del mundo, encerrarnos en nosotros mismos y no abrirnos a Dios, esto nos trae una muerte. Y aquí en el texto evangélico, pues esta muerte es la condenación eterna. Como a veces podemos pensar, no pasa nada. Pues ya tengo más madurez, tengo ya más criterio, ya crecí más en la fe, no pasa nada si hoy me doy una chance de pecar inclusive, ¿no? De ver tal cosa, no pasa nada. Atente. Podemos volver a aquello que nos hace vivir de espaldas a Dios, aquello que nos hace vivir encerrados en nosotros mismos.
En aquella noche, dice Jesús, habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que aunque muchos de nosotros compartimos pues, la misma existencia, compartimos el mismo mundo y tal vez nos parecemos en muchas cosas, sin embargo, al final nuestra salvación, el hecho de elevarnos a Dios, también dependerá un tanto de nosotros mismos. Quiere decir entonces esto que el final, el gran final, no será igual para todos. Unos de veras se abrirán y serán elevados y llevados a Dios, y otros serán abandonados, estarán lejos de Dios. A veces utópicamente pensamos que como Dios es bueno y misericordioso, pues nos va a salvar a todos al final, como que se le va a apachurrar el corazón y nos va a terminar salvando a todos. Ese es un pensamiento pues muy bonito y esperanzador, pero nada realista. Nada realista. No podemos entonces confiarnos en eso de decir, Dios es bueno y al final pues Dios no puede hacer un mal a nadie, Dios no me puede condenar. Pues ciertamente Dios no nos puede condenar, pero nosotros sí, por no abrirnos a Dios, por no utilizar las cosas de este mundo como un medio para llegar a Dios y no aferrarnos o quedarnos únicamente en las cosas de este mundo. De dos que estén en un lecho, uno será tomado y el otro será abandonado. Dos mujeres moliendo juntas, es decir, dos mujeres que están trabajando en lo mismo, están haciendo lo mismo, pero el destino de las dos es diferente. Una fue elevada y la otra dejada, la otra abandonada. Pues así también será en nosotros. Podemos decirlo en un ejemplo muy sencillo, ¿no? De nosotros, todos los que estamos aquí en esta celebración, podemos decir, pues todos estamos aquí en la misa, pues estamos de frente a Dios, nos estamos esforzando, pero todos los que estamos aquí seremos elevados. Hay una película, no recuerdo el nombre, pero recuerdo que la vi hace tiempo, que me recuerda esto que dice el Evangelio. Sucede que pues todos llevan una vida normal y de repente comienzan a desaparecer las personas. Desaparecen las personas y nomás quedan la ropa de la gente. Desaparece la gente y la ropa queda ahí donde están. Y hay otros que se quedan en este mundo preguntándose, pues ¿qué pasó con ellos? ¿A dónde se fueron? Y ya hasta el final de la película, voy a contar el final, no creo que la vean. Al final ya de la película, pues sucede que Dios se llevó a todas esas personas porque eran puras y no quería que se contaminaran de las cosas del mundo, y dejó a los demás que estaban contaminados para que se purificaran. ¿Va? Bueno, esta imagen, esta película me la recordé con respecto a esto que decía el Evangelio, ¿no? Uno será tomado y el otro dejado. ¿Quiénes serán tomados? ¿Quiénes serán tomados? Los que están listos, los que están preparados, los que han vivido de veras de cara a Dios, los que se han esforzado de veras en su vida por pertenecer a Dios, por unirse a Dios a través inclusive de las cosas de este mundo. No podemos tampoco hacer un desprecio del mundo, porque el mundo ha sido creado por Dios. Este mundo es un medio que Dios nos da para llegar a Él. Por eso el libro de la sabiduría lo remarca bien. Deteniéndose en las criaturas, desconocieron al Creador. Deteniéndose en las criaturas, se olvidaron de Dios. El Señor nos ha dado este mundo, ¿sí?, para que al maravillarnos de la belleza de este mundo, digamos,
cuánto más bello es aquel que lo creó, que al mirar las cosas de este mundo, inclusive nosotros mismos, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo material, no es otra cosa sino un medio para llegar a Dios. No podemos hacer un desprecio total entonces de nuestro propio cuerpo, porque al final, en la resurrección, vamos a retomar nuestro propio cuerpo glorificado. El cuerpo, por lo tanto, también este mundo material, como lo expresa el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses, todo lo que es creado por Dios, al final será uno en Cristo. Todo lo que ha sido creado por Dios, al final también será redimido, también recibirá una sentencia, todo lo material, todas las criaturas de Dios, no solamente la persona humana, sino todas las criaturas, todo lo que Dios ha hecho. Y finalmente, Jesús termina el Evangelio con una pregunta de los discípulos: ¿dónde sucederá esto, Señor? Y Jesús responde: donde hay un cadáver se juntan los buitres. Es una expresión difícil de interpretar. No hay un exegeta, un comentarista de este Evangelio que diga con precisión a qué se refiere Jesús con esto. Se dan aproximaciones de lo que puede ser. ¿Qué es lo que quiso decir? Si la pregunta de los discípulos era: ¿dónde sucederá esto, Señor? Y Jesús responde: donde hay un cadáver se juntan los buitres. Bueno, algunos dicen que esta expresión se refiere que cuando las condiciones se hayan reunido, entonces se llevará a cabo todo esto. Inclusive hay por ahí una doctrina o un pensamiento que dice que cuando todo mundo se convierta a Dios, entonces se sucederá la consumación de los siglos. Bueno, esa es una manera de interpretar esto, que cuando todos nos hayamos convertido, que cuando todo el mundo haya aceptado a Jesús, entonces sucederá esto que Jesús nos habla. Esa es una interpretación. Cuando se hayan reunido las condiciones necesarias, entonces se efectuará la venida del Hijo del Hombre. Esa es una interpretación que se da. Pero también otra interpretación que se da a este texto es que la venida del Hijo del Hombre, que la consumación de este tiempo se dará cita, así como cuando hay un cadáver, es obvio que van a ir los buitres o esas aves a comerse el cadáver. Bueno, pues así tan cierto es que la venida del Hijo del Hombre se efectuará. ¿Quiere decir esto? No hay escapatoria. Viviremos todos este momento, y para eso el Señor nos advierte, para que estemos preparados. Pues, queridos hermanos, nuestra mejor preparación para el final es vivir de cara a Dios, saber utilizar todo lo que Él nos ha dado como un medio para llegar a Dios, que no nos entretengamos, ¿verdad? Es como aquel padre de familia que quiere premiar a su hijo y le da una cierta cantidad de dinero para que te compres lo que necesitas. Y dice el hijo: no, mejor no me compro nada, lo guardo. No seas tonto, gástalo en lo que realmente necesitas. Eso es lo que de alguna manera el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha dado algo para que lo gastemos y lo utilicemos para nuestra salvación. Pero hay quienes dicen: no, mejor me lo guardo. Qué bonito dinero, qué bonito lo que Dios me ha dado. No, no te pierdas, eso no es lo verdadero. Lo verdadero está en Dios, y a Él tienes que llegar. Pues que no nos entretengamos en las cosas de este mundo.
que no nos detengamos apreciando los bienes parciales, renunciando al bien mayor, al bien absoluto, que es Dios. Que así sea.